hay muchas fuentes indirectas, comentarios en notas de los registros del obispado, notas que al final nos hablan de pasada de acontecimientos de los que no tenemos mucha información directa, pero que se ha hecho un gran trabajo de investigación. Uh-huh. En la propia nota también nos indicas que nuestro pasado, Leo, nuestro pasado nos ubica en el presente y nos proyecta hacia un futuro mejor, evitando aquello que nos hizo daño. Claro, hay que aprender sobre todo del pasado. Claro, yo cuando me planteo, y aquí hace unos minutos lo acabas tú de resaltar, ¿no?, que la localidad de Aspe, pues hubo un desarraigo tremendo, aquellos se rompieron familias. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántas décadas pasaron? A lo mejor incluso siglos, hasta que Aspe volvió a recuperar otra vez la identidad propia. Sí, efectivamente, has sacado varios temas interesantes. Digo en la nota del autor al principio del libro que el pasado, al final, cuando uno se aproxima al pasado, debe hacerlo con un espíritu crítico, pero también con cierta precaución, porque muchas veces corremos el riesgo de juzgar acontecimientos del pasado con la óptica del presente. Y eso no tiene mucho sentido. Probablemente, remontándonos en nuestra historia personal, las decisiones que tomamos cuando somos adolescentes no son las mismas que tomamos cuando somos adultos. Y cuando miramos hacia atrás, lo hacemos con la comprensión de que lo hicimos en base a una maduración y a una forma de ver la vida concreta. Cuando hablamos de la historia es lo mismo. Yo soy un amante de la historia, me encanta estudiar la historia, me encanta los documentales, me encanta leer novela histórica, soy un gran seguidor de sagas de este tipo de ficción histórica, y precisamente esto es lo que quería yo, y hablabas de eso, de que el pasado pues muchas veces evoca o grandeza cuando se ve desde un determinado punto de vista, o fatalidad cuando es desde el otro punto de vista, y tenemos que hacerlo pues con este espíritu crítico, pero sabiendo que las decisiones que se tomaron en el pasado se hicieron en base a una serie de premisas y un desarrollo intelectual y una madurez histórica concreta. Uh-huh. En tu novela encontramos diversas notas al pie que son sin duda muy 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 interesantes y bueno, y son esclarecedoras, por supuesto, de diversas circunstancias, topónimos, cargos de la época que nos sitúan, ¿no?, en ella. Eso también es un trabajo metódico que has estado tú viendo con la propia editorial, ¿verdad? Sí, efectivamente. Una de las cosas que quería que fuera cómodo para el autor, y ahí tuve que estar luchando entre una fina línea, es no cargar excesivamente el texto con notas a pie de página, pero por otro lado entendía que cuando uno lee por primera vez una novela de esta época histórica y se enfrenta ante términos como vate local, vale señorial, consell, consellers, pues asumen la medida del agua, pues necesita tener una referencia para saber de qué le están hablando, ¿no? Entonces, en este respecto, pues intenté eso, que cuando aparecen términos propios de la época, como el valde señorial, que era la mano derecha del duque en estas tierras, ¿no?, que al final era... De alguna manera el alcalde, ¿no?, como si fuera el alcalde, ¿no? Bueno, es que era una gobernación un poco particular porque existía el Consell, que era el órgano de gobierno local, que se encargaba de la administración local, pero las decisiones que tomaban debían ser refrendadas por el propio valde señorial, que era al final el lugarteniente del duque. Y si este señor decía que lo que se había dicho no servía para nada, pues al final es quien tomaba decisiones, pero no se encargaba del gobierno. Ese era el justicia, que era el primer cargo del Consell. Entonces son conceptos que en la propia novela se van desarrollando y me decías antes, se me ha olvidado contestar, me decías que se produce un desarraigo, que desaparece la mayor parte de la población y que esto cuando se acaba solucionando esta problemática. Pues fíjate, en 1609 son expulsados los moriscos, en 1611 se redacta la Carta a Puebla, en que se da posesión de tierras y de derechos y de deberes y muchos impuestos a los nuevos pobladores que vinieron a estas tierras, ¿no?, para tomar posesión de las tierras que habían dejado atrás los moriscos.
Pero en el siglo siguiente, incluso en el siglo XVIII, todavía no encontramos que se haya solucionado, que se haya repoblado todo este vacío que dejaron los moriscos. Es decir, tardó muchísimo tiempo esta situación en solucionarse, y también trajo muchos problemas, porque lo que hicieron los señores de estos latifundios fue arrogarse un montón de derechos que antes no tenían. Está lo del el mixto imperio, que tenían, incluso podían ejecutar la sentencia de muerte, y todas las tierras, todos los dominios, todas las tiendas, absolutamente todo el pueblo era posesión del duque. Y los pobladores de Aste, como de otras tierras de alrededor, podían utilizarlo a cambio de un impuesto, que al final la posesión fue parte del duque. Sí, por ejemplo, aquí en la página 225, por ejemplo, leemos que cada uno era consciente de que el duque, como el resto de señores de tierras valencianas, había aprovechado las circunstancias para recrudecer las condiciones de vasallaje, confirmando y reservándose la propiedad absoluta de casas, tierras, montes, aguas, hornos y las tiendas de comestibles, y otorgándolas a los repobladores en contratos de enfiteusis. Eso es. O sea, bueno, tremendo. Bueno, hoy en día lo vemos tremendo. En aquella época era normal, claro. Fíjate, tan tremendo como que cuando uno se compra... tan tremendo que como cuando uno se compra un piso, al final acaba siendo propiedad del banco hasta que uno paga todos sus pechos, que serían aquel entonces todos sus impuestos. Sí, así es. O sea que cada época tiene sus cosas. Pues Pablo J. Díaz Tenza, ha sido un placer charlar contigo. Un libro que recomendamos especialmente. La historia está ahí, sobre todo la historia, como tú bien decías, está para conocerla y para aprender de ella. Que nada de lo que nos sucede ahora es por ciencia infusa, ¿verdad? Todos venimos de algún sitio y de muchos sitios, de muchos lugares históricos en la historia. Debemos conocer las raíces. Así es, pues te vamos a despedir con un segundo fragmento de Entre la vid y el cielo, y te deseamos muchísima suerte en esta nueva trayectoria literaria. Después del primer libro, pues ya segundo de ficción. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias por invitarme, encantado. Don Felipe Aiz arrastraba una dura jornada de camino desde la Catedral del Salvador de Orihuela, donde se había celebrado la misa mayor tras finalizar el segundo sínodo diocesano. Se agarraba con fuerza al asiento de la carreta que era arrastrada con gran esfuerzo por Conchita, una noble mula que le había acompañado en cada viaje durante los últimos años. Conchita había sido un regalo de sus feligreses en el 40º aniversario de su ordenación. Y vaya si habían acertado con el jamelgo. No le había causado ni un problema en todo este tiempo.